Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. La plenaria, el Evangelio en medio de la revolución sexual, con el pastor José Mercado. Sean todos bienvenidos. Primera de Tesalonicenses 4:1, en verdad, oré. Y el Señor puso este texto en mi corazón para la tarde de hoy, para la mañana de hoy. Y esperamos que sea de edificación y de llenarnos de esperanza. Esta es la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis que preceptos dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Santo Espíritu. Estas son las palabras de nuestro Dios. Sun Tzu fue visto entrando a las 6:47 de las mañanas del día 16 de abril del año 2007 en los dormitorios de la Universidad de Virginia Tech en el estado de Virginia. Sun Tzu comenzó el proceso de asesinar a 33 personas. A las 7:15 de la mañana inicialmente asesinó a 2 personas y luego a las 9:40 en un edificio de ingeniería de la Universidad Virginia Tech asesinó a otras 31 personas. Esto es conocida como la masacre de la Universidad de Virginia Tech el 16 de abril del 2007. Ese mismo día, a las 6:45 de la mañana, en el sótano que Katy y yo compartíamos, ella me dijo, es momento de ir al hospital. Nos preparábamos para plantar la iglesia Gracia Soberana de Gettysburg y Katy me dijo, Joey está a punto de llegar. Era el día que íbamos a recibir el nacimiento de nuestro hijo. Nosotros esperábamos ese día con ansias, ya que por varios años batallamos con la infertilidad y realmente fue un milagro que Dios abriera el vientre de mi esposa para poder concebir este preciado regalo que hoy tenemos aquí con nosotros. Llegamos al hospital a las 8 de la mañana mientras el proceso de dilatación progresaba. El doctor nos informó que el ritmo cardíaco del bebé estaba bajando con cada dilatación, lo que significaba que algo no estaba completamente bien. Mientras monitoreábamos la situación, cada vez que salía a la sala de espera a notificar a familiares y amigos, podía ver en la televisión que tenía en el hospital lo que estaba sucediendo en Virginia Tech. Y mientras esperaba el nacimiento de mi hijo, veía cómo la cantidad de asesinatos iba aumentando en esta tragedia nacional en los Estados Unidos. A las 2:30 de la tarde se tomó la decisión de que Joey iba a nacer por medio de cesárea y él llegó al mundo a las 3:30 de la tarde. Fue un día un poco irreal. Uno de los días más felices de mi vida fue uno de los días más tristes en la historia de la nación norteamericana. Cuando tomé en mis brazos a este niño por el cual habíamos orado, que deseábamos, que anhelábamos, estábamos tan conscientes de la realidad de que él estaba entrando a un mundo caído.
La televisión nos decía la realidad. 18 meses después el Señor nos regaló a Yanel. Y ese día, el 21 de octubre del año 2008, mi mente tuvo que pensar en la masacre de Virginia Tech. En esos momentos cuando tenía estos dos regalos de Dios, que nuestro mayor deseo era amarlos, instruirlos en el Señor, verlos crecer en el temor del Señor, que conozcan a nuestro Dios. Se los digo sinceramente, mi deseo no es que ellos tengan éxito, mi deseo no es que ellos sean conocidos, mi deseo es que ellos sirvan a nuestro Señor y que sus almas sean para Él. Y en medio de esto, viendo esta masacre, la pregunta es: ¿qué esperanza tengo? ¿Qué esperanza tengo cuando están entrando a un mundo con tanta maldad, con tantas situaciones que están fuera de nuestro control? ¿Qué esperanza tengo ante el ataque de la cultura diciéndole a ellos: realiza tus sueños, haz lo que tú quieras? Si tú sueñas algo, puedes lograrlo. ¿Cómo puedo luchar contra el ataque constante de la cultura diciéndole: encuentra tu identidad por medio de tu sexualidad? ¿Dónde puedo encontrar la esperanza? Y en medio de esto, hermanos, yo creo que muchas veces dejamos que el temor nos atrape y el temor nos gobierne y dejamos de confiar en nuestro Dios. Y la forma que dejamos de confiar en nuestro Dios es que dejamos de confiar en el poder de un Señor que salva pecadores. Yo creo que nos olvidamos muchas veces que un día nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios tuvo que hacer una obra redentora en nosotros. Y eso es la esperanza que debo tener, de que Dios en su misericordia, en medio de un mundo lleno de pecado, va a obrar en ellos. No podemos criar en temor, hermanos. No podemos desear simplemente que mi hijo no sea esto, que mi hijo no sea aquello. Debemos desear que Dios abra sus ojos. Y ayer dijimos una frase que es que seamos señales. Hoy quiero dejarles con una frase, hermanos, y esa frase es: en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza, hermanos. En Cristo hay esperanza. La esperanza de salvación. Y en este ataque de la revolución, yo quisiera darle un poco de énfasis a la crianza. Porque la realidad, hermanos, y como bien está la marcha, queremos proteger a nuestros hijos. Pero la forma principal que pasamos esta esperanza, que tenemos esperanza cuando criamos a nuestros hijos, es pasándole el evangelio, hermanos. Es dejando de saber desde pequeñito: tú eres un pecador y necesitas un salvador. ¿Quiénes son abuelos aquí? Yo he encontrado que uno de los enemigos peores de la evangelización de los hijos pueden ser los abuelos. No quiero insultar a nadie, pero cuando tratamos de decir que nuestros hijos son pecadores, ellos dicen: no, ese chichi no, ese muchachito no. Pero para tener esperanza, hermanos, para que realmente tengamos esperanza, tenemos que empezar creyendo que ellos son pecadores que necesitan ser redimidos. Lo que sucede muchas veces, hermanos, es cuando vienen movimientos de Dios, la primera generación atesora el evangelio. ¿Y por qué la primera generación atesora el evangelio? Porque muchos de ellos, como yo, fuimos salvados de nuestro pecado. Yo era un fornicario, yo era un borracho, yo hice muchas cosas. Y cuando en ocasiones estoy siendo presentado en una conferencia y personas están diciendo cosas de la gracia de Dios en mi vida, lo que yo hago es que pienso a mis 15, 16 años y decir: Señor, es solo tu gracia. Es solo tu gracia que puede llevar a esa persona ahora a servirte a ti. Muchas veces la segunda generación da por sentado el evangelio, porque no le enseñamos
que ellos son pecadores, llegan a la iglesia y es parte de una cultura y no llegan a apreciar el evangelio porque no hay un momento que ellos dicen: yo he pecado contra un Dios santo y necesito ser redimido de mi pecado. Y eso lleva muchas veces a que la tercera generación distorsiona o desecha el evangelio. Para que tengamos esperanza, hermanos, nuestro plan tiene que ser pasar este mensaje como si estuviésemos en un relevo olímpico donde el batón tiene que ser pasado con precisión. Y tenemos que pasar este mensaje de generación en generación con cuidado y con precisión para que mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos sirvan al Señor, hermanos. Y tenemos que decirle: en Cristo hay esperanza. En medio de todo lo que está sucediendo, cuando podemos estar desanimados, cuando podemos pensar que no hay solución, hermanos, en Cristo hay esperanza. Sabemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Quiero tomar un minuto para explicar esto, y esto podría ser el texto que pudiéramos hablar en la predicación, pero yo creo que si usted estudia ese texto de Romanos, verá algo. Pablo dice: el evangelio es poder de salvación. Y pensaríamos que va a comenzar a hablar de ese evangelio, a decirnos lo glorioso de ese evangelio, los beneficios de ese evangelio, lo que hace ese evangelio. Pero Pablo toma 2 capítulos y pico para dejarnos saber que somos pecadores. De que nadie se escapa del juicio de Dios porque todos hemos pecado. Porque si no entendemos eso, hermanos, el evangelio no va a tener valor, no va a ser apreciado y no va a ser aquello de lo que necesitamos esperanza. Y entonces llegas al capítulo 3 de Romanos, luego de habernos dejado claramente saber que todos merecemos el juicio de Dios, y nos da las gloriosas noticias de la justificación por medio de la fe. Esa es nuestra esperanza. Y quise para esta exposición utilizar el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses. Que esta iglesia nos muestre cómo el poder del evangelio puede tomar una persona muerta y llevarla a un estado de gloria para que Dios, la señal de la salvación de Dios sea visto en ellos. En el libro de los Tesalonicenses, la carta de los Tesalonicenses, Pablo habla de esta iglesia como una iglesia ejemplar, una iglesia que daría mucho gozo a él, contrario a Corintios o a otras congregaciones que estaban teniendo dificultades. Lo interesante del caso es, Pablo pasa más de un año, quizás año y medio con los corintios, y ustedes saben todas las situaciones que estaban pasando en Corintios, y con la iglesia de los Tesalonicenses parece que pasa solamente 3 semanas. Y uno pensaría, bueno, si Pablo estuvo año y pico con los corintios y solo 3 semanas con los tesalonicenses, lo más probable, los corintios sean una iglesia con mayor fruto y los tesalonicenses estén un poquito más rezagados. Pero lo que vemos es lo contrario, hermanos, porque al final no es el mensajero, es el mensaje. Nuestra esperanza está en ese mensaje de que solo Cristo salva y transforma a pecadores. Y si lo hizo con los tesalonicenses, lo puede hacer con nosotros, hermanos. Vemos en Hechos 17, en Hechos 16, que Pablo recibe una visión, la famosa visión del hombre macedónico. Y Pablo va al área de los tesalonicenses y predica el evangelio. Y mira lo que Pablo le da a este grupo de personas que estaban perdidos, que eran paganos, en una cultura. Sabemos que la cultura del Imperio Romano era una cultura muy promiscua. Quizás más promiscua que lo que nosotros experimentamos en estos tiempos. En Hechos 17:2 Pablo le dice: discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Miren bien lo que Pablo les dice a estas personas. No les dicen: miren lo inmoral que ustedes son, miren lo pagano que ustedes son,
Él les da la esperanza basado en la verdad. La esperanza es, este Jesús, quien yo os anuncio, es el Cristo, es el Mesías, es el que salva, es el que tenemos que poner nuestra esperanza. Y en el verso 6 del capítulo 17 de Hechos, vemos que dice, que ellos van después a Berea, y mira lo que ellos dicen. Esos que han transformado al mundo han venido acá también. Un grupo pequeño de personas, porque tenían el poderoso mensaje del Evangelio, porque creían del poder de Dios para salvar, compartían este mensaje con otros y el mundo fue transformado. Nuestra esperanza está, hermanos, en que Jesús, de la misma forma que tomó esta iglesia de los tesalonicenses y de la oscuridad los llevó a la luz, puede hacer eso en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Pero la forma de esa transformación suceder es por medio solamente de la proclamación de que Jesús salva a pecadores. El punto es, hermanos, tenemos que tener discernimiento de cuándo necesitamos ser Noé y cuándo necesitamos ser los profetas. Voy a explicar esto. Tenemos que discernir cuando nos estamos relacionando cuándo necesitamos ser Noé y cuándo necesitamos ser los profetas. ¿A quién le hablaba Noé? A un mundo perdido. Entren al arca, entren por la puerta que es Jesucristo, entren a la protección de la salvación. Ese es nuestro mensaje al mundo. ¿A quién le hablaban los profetas? Al pueblo de Dios. Arrepiéntete, vive conforme a las Escrituras. Y tenemos que ver que son dos mensajes diferentes. Al mundo le decimos, ven a Cristo. A la iglesia le decimos, por medio del Espíritu Santo, sométete a las Escrituras. Yo creo que en ocasiones queremos darle un mensaje al mundo de que sean transformados por las Escrituras sin haber sido transformados por el Evangelio. Tenemos que predicar de la verdad salvadora. Hermanos, en nuestras casas tenemos que hacer discernimiento. Ok, tengo aquí hijos y tenemos que saber, tengo aquí un convertido, tengo un pagano. Y si son paganos, los amamos como quiera, son nuestros hijos. Pero es un mensaje diferente que tenemos que darle. Y en medio de esta revolución sexual, hermanos, tenemos que discernir qué mensaje le damos al mundo. Cuando le decimos, ven a Cristo, como Pablo hizo en Tesalonia, y cuando le decimos, luego en las cartas, vive de acuerdo al Evangelio. Y si vamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, vemos esta gracia transformadora. Mira lo que dice, aquí dice, pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo está diciendo, las noticias que me dan es que el Evangelio ha tenido un efecto transformador en sus vidas. Hermanos, eso es esperanza. Yo llevo 11 años de una iglesia plantada y en medio de dificultades, en medio de gozos, de las cosas más que me llenan de esperanza, de fe, de continuar, es ver vidas transformadas. Matrimonios que llegaron divididos, destrozados y siendo restaurados en el Señor. Adolescentes que se sentaban así, que no les importaba nada, ahora leaning forward, acercándose para escuchar la palabra del Señor. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Eso solamente hace el Dios vivo que entra a un ser y lo transforma. Y si Él hizo eso con los tesalonicenses, si hizo eso conmigo, si hizo eso contigo, tenemos que tener esperanza. Solo Cristo salva. Así que en medio de esta inmoralidad que se vivía en esta ciudad, Pablo les dice, el Evangelio ahora tiene que tener un efecto en ustedes. Yo quiero que vean esto y vean la diferencia entre Noé y el profeta. Cuando Pablo primeramente fue a donde ellos, ¿qué les dijo? Cristo salva. Ahora en estas cartas,
y vamos a hablar en este texto, y esto yo quiero, al leer este texto, y vamos a explicar un poco este texto, pero yo quiero que sus corazones sean llenos de esperanza, en el sentido, Pablo los llama a salvación por medio de Cristo, ellos vienen y ahora les dice, ahora vivan de acuerdo al Evangelio. Ven la trayectoria. No podemos pedirle a alguien que se comporte de acuerdo al Evangelio si no ha sido transformado por el Evangelio. Nuestra esperanza es decirle, ven a Cristo, solo Él satisface. Todas estas cosas que tú deseas encontrar, solamente las puedes encontrar en Él, porque solamente Él puede traer el sentido de que tenemos sentido en la vida. Como decían los de Ligonier, nos conocemos a nosotros cuando conocemos a Dios. Así que, hermanos, esa esperanza para ti, esa esperanza para mí, es esperanza para nuestra iglesia, para nuestros hijos, de que Dios llamara a los tesalonicenses a pureza sexual. Así que, hermanos, yo sé que ahora estamos concentrados en el aspecto de la sexualidad, pero no hay ninguna crisis en el mundo que lo único que sea verdadera esperanza sea el Evangelio. Para el creyente chino que está siendo perseguido, que quizás no está pensando en nuestros mismos retos, su solución es la misma que nosotros. Su solución es, Cristo me salvó y Él me va a llevar a la meta. Cristo me salvó y puedo sufrir por Él, porque solamente Él es el agua que da vida y satisface. Oh, hermanos, Dios no nos salva para solamente llevarnos al cielo y librarnos del infierno. Dios nos salva para que lo disfrutamos y seamos satisfechos en Él, y para que las otras cosas del mundo parezcan basura en comparación a su belleza, a su gloria, a su santidad. Eso es la esperanza. Esto no estaba en las notas. Hace unas semanas recibí una invitación para ir a una conferencia a Cabo San Lucas. Hay que sufrir por el Evangelio, hermanos. Quiero informarles que cambiaron la localidad y no va a ser más en Cabo San Lucas. Yo creo que fue que me engañaron para que dijera que sí. Y el tema que me asignaron fue el discipulado dentro del matrimonio. Yo estaba hablando con mi esposa sobre eso. Yo le dije, en verdad, yo no tengo ningún plan sobre así que tengamos 20 puntos de cómo te discipulo. Hermanos, mi plan, usted sabe cuál es. Levantarme cada mañana, mirar a mi estado de pecador y mirar a la gloria de Cristo y enamorarme del Señor para que mi esposa vea que yo amo al Señor. Ese es mi plan. Cada mañana luchar contra mi pecado y enamorarme del Señor para que mi familia vea que yo lo amo a Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amar a nuestro Salvador. Así que, hermanos, vamos a ver en el tiempo que nos queda, esta comunidad que hacía poco estaba perdida, sin esperanza, en idolatría, y ahora Dios les llama a santidad. Yo quiero que no pierdan eso de vista. Esto es cuestión de pocos años que Pablo va de llamarlos a salvación y ahora decirles, vivan una vida más y más santa por la gracia del Señor. Si Él pudo hacer eso en Tesalonia, Él puede hacer eso en Santo Domingo, en Neiva, en Punta Cana, en Puerto Plata, en La Romana. Lo que me sé son los destinos turísticos. Santiago o el Cibao. Un Dios santo que nos salva, hermanos, nos llama a caminar en santidad sexual, y eso nos debe dar esperanza y llevar a buscar su voluntad. El que Dios me llame a santidad sexual
Me tiene que dar esperanza, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque eso significa que Él me salvó. Él me salvó. Él me hizo ver su gloria. Y ahora, viendo su gloria, me llama a ser semejante a Él. Ser santo como Él es santo. Así que nos da primeramente un mensaje santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos que en el Señor Jesús, que como habéis recibido de vosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, abundéis en ellos más y más, pues sabéis qué preceptos dimos por la autoridad del Señor Jesús. Él está diciendo, los hemos enseñado a ustedes cómo deben vivir para la gloria del Señor. Pero yo quiero que ustedes vean acá, esto no es meramente moralismo. Él no les está diciendo, actúen de esta forma para que parezcan de una forma. Si se dan cuenta, en el verso 1 y al final del verso 2, dice, en el Señor Jesús, por la autoridad del Señor Jesús. Hay un sándwich, un emparedado, le llaman sándwich emparedado, ¿verdad? Con pan, y en el medio dice, sé de esta forma, pero la realidad de que puedes de ser en esta forma es porque ya estás en el santo. Estás llamado a ser santo porque ya tú estás en Cristo. Tu identidad es diferente, no eres el mismo. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día, ascender y gobernar. Ahora mismo, hermanos, Él está gobernando. Si los cielos fueran abiertos, viéramos su gloria y viéramos a Él gobernando. Por esa obra, ahora nuestra identidad ha sido transformada. Por el Evangelio, tú y yo ahora estamos en el Señor Jesús. Ese es el mayor milagro, hermanos. Estamos en Él. Somos parte de Él. ¿Tú sabes cuál es parte de tu realidad? En medio de la revolución sexual, tú estás en el Señor. Como dice Efesios, estás sentado junto a Él en lugares celestiales. Eso a mí me da esperanza, hermanos, de que estoy en Cristo. Miro al mundo, puedo ver todas las dificultades y recuerdo, estoy en Él. Y al estar en Él, eso me acuerda la forma en que debo de vivir. No es simplemente moralismo. El moralismo sale de lo que Cristo hizo por mí y la transformación de mi identidad. Soy un hijo de Dios. Estoy en Cristo. Y Él les dice, abundad en ello más y más. Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos como creyentes es que nos conformamos con cierto cambio de conducta y nos mantenemos como, en Estados Unidos diríamos cruise control, manejando así sin cambiar mucho. Ok, ya no digo palabras obscenas, ya el tratar a mi esposa está bastante controlado, a los niños pues me sacan así canas, pero más o menos ahí estamos. Y nos conformamos con un nivel de crecimiento. Y Pablo dice, hermanos, mientras estemos en esta tierra, porque estamos en Cristo, nuestro deseo es ser más y más y más y más como Él. En parte de esta esperanza de la revolución sexual es reconocer, hermanos, porque uno de los problemas que trae la revolución social, quiero cuidarles, hay un pecado que los hispanos no lo hacemos, hermanos. En inglés se llama self-righteousness. En español se traduce como autojusticia, pero yo le digo eso a ustedes y nadie sabe lo que significa porque no se utiliza en español. Pero self-righteousness es el pecado de creerme superior a otras personas. Me creo mejor que otros. Y una de las razones que no crecemos más y más y más es porque miramos al mundo y tú te crees que eres Dios santo. Que esto no traiga un fruto de un orgullo espiritual fariseaico. Y lo que nos muestre es la gracia redentora de nuestro Señor. De que por su gracia no estamos ahí.
Y que eso, hermanos, me impulse a más y más querer ser como Cristo. Ese es el mensaje santo, hermanos. Ese es el mensaje instruido. Estamos en Él y porque estamos en Él, ahora queremos ser como Él. Oh, hermanos, eso a mí me da esperanza y me llena mi corazón de esperanza. Porque estoy en Cristo, puedo ser más como Él. Así que un Dios santo que nos salva, nos lleva a caminar en santidad sexual. Eso nos debe dar esperanza y llevar a buscar su voluntad. Vemos ahora una voluntad santa. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os los dijimos y advertimos solemnemente. Oh, hermanos, este es un llamado para la iglesia. Él le está diciendo, claro que el mundo va a pecar de esta forma. Lo dice claramente en el verso 5, como los gentiles que no conocen a Dios. Claro que el mundo va a actuar de esta forma. No nos debe de sorprender. No conocen a Dios. Pero nosotros, porque conocemos a Dios, queremos conocer su voluntad y ser dirigidos por ellos. Y la voluntad de Dios aquí es sencilla, hermanos. Entonces, si alguno de ustedes la ha pasado, muchas veces le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad y queremos hablar que el cielo se abra, caiga un rayito y nos diga específicamente qué va a pasar. Pero muchas veces, hermano, la voluntad de Dios es clara. Cuando mi esposa y yo comenzamos a ser novios, acá se entiende la palabra novio, ¿verdad? Al mes, ella me dijo, José, yo no sé si es la voluntad de Dios. Yo me la jugué, hermano. Yo me la jugué. Y yo le dije, mira, yo no voy a exponer mi corazón. Yo no voy a exponer mi corazón a estar dejándonos, siguiendo. Yo sé que la voluntad de Dios es casarme con una persona creyente. Yo creo que tú eres una persona creyente. Tú me dejas saber, si no, no nos vemos más nunca. Me la jugué. Yo estaba por dentro asustado. Porque nuevamente, si usted la ve a ella y me ve a mí, ese barco no iba a llegar. Nuevamente. Y al ratito ella me dice, sí, yo creo que es la voluntad de Dios. El punto es este, hermanos. Muchas veces complicamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Que seamos como Él. Ese debe ser en las prioridades de la vida del creyente. Y hermanos, podemos tener esperanza de santificación porque solamente en Cristo hay esperanza. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Capítulo 4, y esto es una parte que viene un poco de la charla de ayer, pero quiero enfatizarla, hermanos. Parte de la esperanza que le damos al mundo es que el mundo vea cómo se ve la gloria de Dios en la sexualidad. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Es este sentido de que si prometemos a una mujer estar juntos, estemos juntos en dignidad. Es la exclusividad de la sexualidad. Yo no soy la persona más afectiva del mundo. Me he puesto un poco gringo. Llevo ya 20 años. No estoy tan acostumbrado a besar y a dar tantos abrazos. Pero en mi casa abundan los abrazos. Cantar de los cantares me muestran que eso, a quien tengo que ser afectivo es con mi esposa. Y en la casa yo me paso besando y los nenes. Y ayer yo
hice una broma con respecto a cuando viajo y mi esposa. Pero yo no estoy haciendo para ser cute ni gracioso, hermanos. Yo quiero que ella sepa y que el mundo sepa que ella es el vaso de honra que me satisface a mí. Que no hay otro vaso. Proverbios 5:15 dice: bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Ese aspecto del verso 4 que dice su propio vaso y este aspecto de satisfacernos en nuestras esposas. Yo quiero que el mundo sepa que ella me satisface, que nadie más lo hace. Y la razón que puedo satisfacerme solamente en ella es si estoy solamente satisfecho en Jesús. Porque estoy satisfecho en Él. Puedo estar satisfecho solamente en ella. Y hermanos, eso le da esperanza al mundo. Eso le da esperanza a mis hijos. De que vean de que papi ama a mami. Y yo digo que está como ella detrás, como un perrito faldero. Que ellos deseen eso. Hermanos, si eso no es logrado porque le dé ciertas técnicas o características o formas de relacionarnos, eso solamente sucede por la esperanza del Evangelio. La forma que yo puedo saciarme en ella es porque estoy saciado en Cristo. Y eso viene de agradecer de la provisión que Dios me ha dado de ella. Todas las mañanas busco al Señor, no todas, estaría mintiendo, casi todas. Busco al Señor, peleo con mis pecados, le pido ayuda al Señor, le pido ayuda que me ayude a ser fiel con mis ojos. ¿Dónde los pongo? Le digo: Señor, quiero verte a ti, no quiero ver a otras cosas. Y parte de ese tiempo lo dedico para decir: gracias por este regalo inmerecido que se llama Katy Mercado. Gracias porque no la merezco. Gracias porque ella es mejor de lo que yo soñé. Oh, hermanos, ella tiene debilidades. Ella tiene pecados. Ella no es perfecta. Pero un corazón, hermanos, realmente yo no me la merezco. Y eso es el Evangelio haciendo un cambio en mi corazón de no verme a mi superior y ver a ella, como decía Filipenses 2, a ella superior a mí. Esto es algo que trae honra al Señor, hermanos. Esta es la voluntad de Dios para que el mundo tenga esperanza. El mundo te dice, el sexo te da identidad. La Biblia nos dice, nuestra identidad está en Cristo. El fin de semana antes de venir a Santo Domingo estamos pasando unos días con unos familiares. No son familiares, son amigos de muchos años, pero son como familiares. Y estábamos con la hija de ellos de 16 años. Que Katy estuvo en el parto de ella, si no me equivoco, son como hermanos de nosotros. Y esa chica de 16 años está pidiendo a sus papás que la guíen en la adolescencia a cómo relacionarse con otros chicos. Está preguntándole a sus papás cuando tengo emociones, y quizás ella si escucha esto me va a matar, ¿cómo puedo relacionarme con otros chicos? ¿Cómo es este proceso a los 16 años? Oh, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza en el Evangelio que fue implantado en el corazón de esa chica desde que era bebé. Solamente en Cristo hay esperanza. Así que, hermanos, un Dios santo que nos salva, nos lleva a caminar en santidad sexual. Eso nos debe de dar esperanza y llevar a buscar su voluntad. Un mensaje santo, una voluntad santa, un llamado santo.
Verso 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Hermanos, si Dios nos llama por su gracia para salvación, Él nos llama por su gracia para santificación, para ser como Él, para ser transformados. Y yo quiero que no pierdan la palabra llamado, porque Dios no nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? Si Él nos llamó, hermanos, implica la gracia salvadora de nuestro Dios, que Él fue quien nos llamó a las tinieblas a la luz. Nunca podemos pensar en santificación, en ser más como el Señor, sin olvidarnos de que Él lo hizo un llamado a nosotros. Asimismo como fue Pablo a los tesalonicenses a predicar el Evangelio, alguien nos habló de esas palabras por medio de su Espíritu Santo se hicieron luz en nuestros corazones y Cristo se hizo preciado en nosotros y ahora hace sentido decir, quiero ser más como Dios. Anhelemos ser más como el Señor. Esa es la esperanza que podemos darle a este mundo, en esta revolución y en cualquier de otro problema que haya de venir en el futuro. Y por último, hermanos, tenemos un mensaje santo, una voluntad santa, un llamado santo y tenemos una ayuda santa. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Hermanos, esto nos debe ayudar. Los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales, ellos no son nuestros enemigos. Este texto dice que Dios se va a encargar de ellos. En el verso número 6 dice, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os dijimos y advertimos solemnemente. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos son los que están rechazando a Dios. Y eso debe traer sobriedad a nosotros. Debe traer humildad. De que por su gracia Dios nos llamó a nosotros y respondimos. Y que Dios nos da de su Espíritu Santo. Oh, hermanos, no olvidemos, sin el poder del Espíritu Santo, nada en nuestras vidas puede suceder. Podemos leernos este libro de rabo a tapa, o de tapa a tapa. Podemos conocerlo completamente. Y si lo hacemos en nuestras fuerzas, de nada sirve. El Espíritu Santo tiene que dar vida a este libro que está lleno de vida y da salvación. Y necesitamos de este poder para ser transformados y realmente decir a la gente, en Cristo hay esperanza. Sin el Espíritu Santo, hermanos, tú lo que le vas a decir a la gente es, yo pude cambiarme. Yo pude ser transformado. ¿Por qué tú no puedes? Y ese mensaje no da esperanza, hermanos. Ese mensaje es una carga que nadie puede cargar. Pero si el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos transforma, realmente tenemos esperanza. Cada cumpleaños de mis hijos, especialmente abril 16, recuerdo la masacre de Virginia Tech. Recuerdo las 33 personas que murieron el día que mi hijo nació. Y hago esto a propósito para recordarme a qué mundo llegaron mis hijos. Y eso me obliga a ir al único lugar que tenemos esperanza. Si yo quiero que un día Joey y Janel puedan aplicar 1 Tesalonicenses 4 a sus vidas, si yo quiero que un día ellos caminen en esta pureza y santidad sexual que llama 1 Tesalonicenses 4, no puedo simplemente decirlo, haz esto, tengo que decirle, mira al que salva. Mira a Jesús, sé transformado por su gloria. Solamente en eso hay esperanza, hermanos. En medio de todo eso, nos confortamos, hermanos,
Porque Jesús ahora mismo está reinando y estamos esperando su gloriosa venida. El capítulo 4 va terminando de esta forma. Verso 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confortaos. Esa palabra confortados es tener esperanza, darnos esperanzas unos a otros con estas palabras. Oh hermanos, Maranata, el Señor viene, Él hará justicia. Esa es nuestra esperanza. La iglesia siempre ha sido atacada. Nuestra esperanza no es tener el favor de los políticos. Nuestra esperanza no es ser relevantes en la cultura. Nuestra esperanza no es que podamos salir en programas televisivos. Oh hermanos, si todas esas cosas podemos hacerlo, gloria al Señor. Pero nuestra esperanza es que nuestro Rey reina y gobierna, y Él vendrá y Él nos rescatará. Y ese es el mensaje que proclamamos, para que vidas sean transformadas y vidas reflejen la gloria de este Dios, para que otros tengan esas esperanzas.